Continuamos con nuestro espacio de noticias y entrevista Informa TVX. Yo les comento que en la Cumbre Mundial sobre Alimentación celebrada en 1996, diferentes jefes de gobierno y de Estado reafirmaron el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho de una alimentación apropiada y con el derecho fundamental a toda persona a no padecer hambre. A pesar que entidades internacionales destacan avances del Estado salvadoreño por garantizar a la población el derecho humano a la alimentación, recientemente la organización global Oxfam señaló que el cambio climático podría representar un retroceso de décadas respecto a lo logrado en los últimos años y generar costos anuales de 3 millones de dólares. Los fenómenos naturales están generando sequías e inundaciones que han alterado el ciclo de cultivo de las familias campesinas, produciendo escasez y aumento en el precio de los alimentos, afectando principalmente a las familias más vulnerables. Por eso hoy queremos analizar de qué manera El Salvador está preparado para proteger a las familias ante los fenómenos climáticos y garantizar seguridad y soberanía alimentaria. Por eso me da mucho gusto recibir en el set de Informa TVX a Ricardo Navarro, él es presidente del CESTA, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Gracias, un gran gusto estar por acá. Tenemos temas para hablar, vamos a hacer un corte y enseguida iniciamos con esta conversación. Correcto. Les pedimos que se mantengan atentos a este espacio. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Le decíamos al inicio de la entrevista, hoy me acompaña Ricardo Navarro, él es presidente del CESTA. Señor Navarro, bienvenido a Gracias. este espacio de noticias. Un gran gusto. Queremos que analicemos la situación de la seguridad y la soberanía alimentaria en nuestro país y quiero iniciar con este tema reciente. La Asamblea Legislativa no logró ratificar en la Constitución el derecho a la soberanía alimentaria y yo quiero saber qué pierde el país al no ratificarlo. Pues eso quería yo comentar. O sea, el Papa, en una reunión que tuvo, creo que fue el 28 de octubre, con los jóvenes allá en Roma, reiteró el derecho a la alimentación y dijo que el hambre era un crimen, dijo. ¿Verdad? Tenemos una asamblea legislativa donde los diputados y diputadas de Arena no quieren aceptar el derecho de la gente a la alimentación y al agua, ¿verdad? De acuerdo al análisis del Papa, ese es un crimen. O sea, nosotros podemos calificar como criminal la actitud de los diputados de Arena, del PCN y otros por ahí, ¿verdad? De no querer aceptar ese derecho. Mire, ¿cómo le puede usted negar a una persona el derecho a beber agua? El derecho a respirar aire limpio, el derecho a alimentarse, es algo elemental. Eso no debería estar siendo discutido. Da vergüenza tener que estarlo discutiendo. Pero en realidad yo no entiendo. Mire, yo la recomendación que le hago es a toda la población que llamen por teléfono a los diputados de todos los partidos, ¿verdad? Y que les pregunten, ¿vas a ratificar o no el derecho al agua y a la alimentación? Y yo creo que los que digan que no, no hay que votar por ellos. Se pudiera entender como lógico por digamos, la necesidad de que esté ratificado en la Constitución el derecho humano a la alimentación, a la sana alimentación. Claro. Pero la pregunta es, ¿qué cambia respecto a la situación actual en nuestro país? Que en la Constitución de El Salvador se diga, existe un derecho que es constitucional, que es la sana alimentación. Claro, es que así nosotros podemos exigir que toda la población tenga alimento que necesita. Es decir, es más presión al Estado para garantizar eso. No, por supuesto, porque imagínense, con los frijoles a 1.80 en algunas partes, es bien difícil. Necesitamos alimentos para toda la gente, ricos y pobres, ¿verdad? Alimentos nutritivos, ¿verdad? Alimentos que no sean producidos con venenos. ¿De qué le sirve a usted estarse alimentando y después termina con insuficiencia renal allá en San Luis Talpa porque están utilizando venenos, que es todo lo que quiere promover Camagro, ¿verdad? Entonces yo creo que esas cosas son las que nosotros podemos exigir. Alimentos que no dependan de especies que usted tiene que estarle comprando siempre a la Monsanto, como es el caso de los alimentos transgénicos, que quién sabe qué impacto va a tener en la población también. Entonces todos esos conceptos es importante tenerlos, ¿verdad? Y para eso hay una base que es reconocer el derecho humano a la alimentación, ¿verdad? Otra de las amenazas que vemos frente a garantizar a la población seguridad alimentaria, por un lado usted ha mencionado la voluntad de los políticos en ratificar algo tan importante como el derecho constitucional. Recientemente, y lo decíamos en la introducción, Oxfam ha dicho que el cambio climático está generando fenómenos climáticos que tienen un costo importante en la producción porque alteran el ciclo de cultivo de las familias. Yo quiero saber, usted trabaja con las comunidades, ¿cómo está viendo el impacto del cambio climático en las comunidades en el cultivo? El caso del Bajo Lempa, por ejemplo, hay años donde la cosecha se pierde porque se inunda toda.
Correcto. Hay otros años donde la cosecha se pierde porque no llueve, ¿ya? Y déjeme decirle que Oxfam se ha quedado corto cuando dice que son 3 millones de dólares. 3 millones anuales, claro. Anuales, vamos a tener pérdidas mucho mayores que eso. O sea, con todos los impactos que se ven venir en relación al cambio climático, con todas las enfermedades encima, ¿verdad? Porque usted, ¿de qué sirve que esté, a lo mejor tiene algún alimento si el cuerpo no le ayuda, ¿verdad? Con la chikungunya y todas esas cosas. Mire, los impactos del cambio climático vienen sumamente serios. Entonces, una de las cosas que nosotros deberíamos de tratar es de mantener siquiera suficiente alimento. Yo creo que ahí tenemos que impulsar, nosotros hacemos eso en algunas comunidades, todas las prácticas de agroecología. Eso exactamente, quiero que me comente de eso, Ajá. porque esto plantea la necesidad digamos, de prácticas alternativas de cultivo, Correcto. ¿cierto? ¿No? Una agricultura ecológica. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, que combinar todo lo que son granos, lo que son verduras y lo que son árboles. Por ejemplo, un árbol de aguacate, por decir algo, ¿verdad? Y fíjese que en el Bajo Lempa, los campesinos y campesinas con que trabajamos, cuando van a sembrar, siempre están ahí evaluando, ¿verdad? Y irá a llover mucho, irá a llover poco, ponemos arroz por si llueve, ponemos maíz por si no llueve, o ponemos malanga por aquí. Todas esas cosas están siendo evaluadas. Entonces yo creo que bien haríamos nosotros a nivel nacional en establecer una estrategia de sobrevivencia que, entre otras cosas, requiera que hayan suficientes alimentos para la población salvadoreña. Una política de abastecimiento, por ejemplo. Y de producción y de conservación, porque un problema que tenemos nosotros que de pronto, pensando en el Bajo Lempa, sí, de pronto tenemos la cosecha de mangos que no hayamos que hacer con tanto mango y muchos mangos se pierden ahí. Si hubiera un programa para convertir esos mangos, por ejemplo, en deshidratarlos, secarlos y conservarlos para su posterior consumo o venta, ¿verdad? Esa sería otra cosa. ¿verdad? Usted dice si hubiera, exactamente. Esto que el hubiera, debería haber una regulación que la crea precisamente el poder político, el Estado. Ciertamente. Por ejemplo, aquí una de las cosas que faltan en El Salvador son reservas estratégicas de granos. Es que de eso quiero hablar justamente con usted, señor Navarro, porque necesito que analicemos, es decir, tenemos a la sociedad civil, a las comunidades haciendo su trabajo. Claro. También tenemos desde el sector público qué se está haciendo. Correcto. Y sobre eso, ¿cómo está evaluando usted las acciones gubernamentales respecto al enfrentamiento al cambio climático y a todos los temas que usted ha dicho que se derivan? Mire, yo creo que tratar de hacer una agricultura familiar, campesina, como el gobierno ha dicho que quiere hacer, me parece bien, ¿verdad? Ahora, yo creo que donde le falta al gobierno incidir es en reducir el uso de venenos. Debería haber un programa para erradicar el uso de venenos. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, cuando la embajada de Estados Unidos, la señora embajadora, le dice al gobierno que hay que meter la compra de semillas al mercado internacional. Que eso en pocas palabras quiere decir dejar que se meta la Monsanto, ¿verdad? La Monsanto lo que va a hacer es generar más pobreza en los sectores campesinos. La Monsanto encima de eso nos va a traer tóxicos, más de los que ya tenemos. Y la Monsanto, si usted mira la historia, mire, si hay una empresa criminal en el planeta, se llama Monsanto. Usted sabe que la Monsanto producía el agente naranja que mató un montón de vietnamitas y gringos allá en la guerra de Vietnam. O sea, el prestigio de la Monsanto es una cosa terrible. Hoy por hoy, esa regulación de agrotóxicos en el país no existe. No, si aquí se están importando venenos como se importan camisas, ¿verdad? O sea, todos venenos tienen que irse quitando. Eso es una cosa. Y otra cosa importante es tener reservas, promover y tener en todos los municipios reservas estratégicas de granos. Ese es un tema que me interesa que abordemos al volver de la pausa, señor Navarro. Muy importante el contexto que nos da. Seguiremos analizándolo al volver de la pausa. No nos cambie, enseguida estamos de vuelta. Cierto. Continuamos en la entrevista de Informa TVX. Estoy conversando con Ricardo Navarro, él es presidente del CESTA. Hablamos sobre la seguridad y la soberanía alimentaria, esfuerzos gubernamentales y también de las comunidades, pero también hay otros actores, los transnacionales. Claro. Seguiremos hablando de ese tema. Nosotros en este espacio queremos escuchar y leer también lo que ustedes opinan sobre esos temas que conversamos. Por eso en redes sociales, @expresatvx y @canaltvx, hemos planteado algunas preguntas sobre el tema y ya tenemos sus reacciones. Ferdinanda Toro nos dice, no logramos la soberanía alimentaria por falta de apoyo al agro. Claudia Mancía nos dice, no tenemos soberanía alimentaria por nuestro clima impredecible, contaminación y bajas remuneraciones. Joana Peña nos dice, no hay soberanía alimentaria porque no se cultiva lo suficiente. Rocío Ruiz dice, porque no se invierte lo suficiente para sembrar en nuestras tierras y se basan en traer cereales de otros países. Y por último, Odín Godoy señala,
porque los importadores tienen incidencia para no permitir la estimulación de la producción interna. ¿Reaccionamos sobre la opinión? Mire, aquí en El Salvador, el Consejo Nacional de Energía está promoviendo que se utilice la tierra para producir caña de azúcar, para producir etanol, para combinarlo con la gasolina de los vehículos. En un país donde tenemos que estar importando el frijol de China, frijol que a la gente ni le gusta, por cierto. Tenemos que estar importando los aguacates de México. Yo recuerdo cuando los perritos callejeros le llamábamos chuchos aguacateros. Habían aguacates por todos lados. ¿Y ahora qué? Un par de aguacates vale $1. ¿Me entiendes? ¿Cómo pueden estarse promoviendo ese tipo de políticas? Entonces, fíjese que allá, ahorita en La Tirana, allá en el Bajo Lempa, quieren, a la par del mangle, quieren dedicar 400 manzanas para el cultivo de la caña. ¿Cómo puede ser posible que la alcaldía permita eso? Y el Ministerio del Ambiente, ¿cómo puede permitir semejante cosa? Caña, ¿qué significa? Glifosato por todos lados. ¿Qué significa eso? Entre otras cosas, insuficiencia renal, entre otras cosas, también Parkinson, también malformaciones congénitas. Usted menciona algo bien importante, porque dice se está destinando espacio del campo para poder hacer este tipo de siembras, al final generar biocombustibles. Claro. Una ley de seguridad alimentaria, diría, la prioridad de los alimentos principalmente es combatir el hambre y luego generar combustibles, por ejemplo. Mire, yo diría que se prohibiera el uso de la tierra para generar combustible. Eso debería ser totalmente. Mire, tenemos que ir desarrollando vehículos solares, solo que son vehículos pequeños, va. Promover el uso de la bicicleta, por ejemplo, es otra cosa importante. Eso los promueven varios países industrializados que tienen plata. Holanda es un ejemplo, Dinamarca es otro. El mismo Estados Unidos, ¿verdad? En muchas partes, California, se utiliza bastante. O sea, yo creo que hay que pensar en ver cómo sobrevivimos en este planeta. Porque una cosa que sí va a hacer el cambio climático es cuestionar la existencia del actual modelo económico. Imagínese usted que la principal causa de cambio climático es el consumo de combustibles fósiles, gasolina, diésel y esas cosas, y de eso depende el sistema económico. Y con el biocombustible, por ejemplo, ¿no se podría reducir esa emanación de gases? Mire, primero que no lo reduce, sí que ese es el asunto, no lo reduce. Lo que pasa es que cuando sube el precio, entonces se hace rentable, y aparte de eso, nos genera problemas de falta de alimentos. El mismo Banco Mundial ha dicho que los alimentos han subido de precio, porque la tierra se ha utilizado para producir etanol y producir aceite que sustituye al diésel, ¿verdad? Cuando debería utilizarse para producir alimentos. Perfecto. Usted ha sido muy claro con ese tema. Yo quiero saber si en materia de los transgénicos, porque usted lo mencionaba antes de ir al corte, quiero que vayamos a eso. Transgénicos y abastecimiento. En los transgénicos, ¿existen algunas iniciativas que haya impulsado, por ejemplo, el CESTA o alguna comunicación con los sectores políticos para que exista de forma tajante la prohibición del ingreso, teniendo en cuenta también que tenemos un tratado de libre comercio con cláusulas que incorporan ese tipo de productos? Claro. Mire, así estaba establecido en la ley, pero una vez que comenzaron a subir el precio de los alimentos, ¿verdad? 3 diputados de Arena, se les ocurre que había que quitar ese pedazo porque de la ley, ¿verdad? Esos artículos de la ley, artículo 30 creo que era, para producir más alimentos. O sea, ahí con transgénicos. Sí, o sea, la inteligencia no funciona ahí, ¿verdad? O sea, ahí es a saber qué funciona, pero no funciona la razón, ¿verdad? Primero que no es cierto eso. O sea, no es que va a aumentar. Lo segundo es que ahí está usted metiendo productos de los cuales vamos a tener que depender de corporaciones transnacionales para ir a sembrar. Porque usted produce eso y de pronto lo que usted produce no lo puede volver a sembrar porque es infértil, tiene que ir a estar comprando. Aparte de todos los problemas que le puede generar al ser humano, que ni siquiera sabemos cuáles son. Sabemos en los animales que son, sabemos que genera cáncer en algunas ratas y nos imaginamos que un efecto así negativo puede producir en los humanos. Y no lo necesitamos. Si miren, en el planeta, en la madre tierra, hay toda una diversidad de alimentos. ¿Y de los costos, toda una diversidad. de los costos, por ejemplo, igual, aumentan los precios de los alimentos? Por supuesto que aumentan los precios de los alimentos con los transgénicos. O sea, y son cosas que yo creo que ahí también el Estado debería prohibir eso. Prohibirlo, así tranquilo, para que nosotros podamos gozar de una vida sana. Otro tema que en los últimos días estuvo en la discusión fue el aumento de los precios del frijol y cómo esto al final tiene impactos también para una dieta garantizada para la gente. Yo lo que quiero saber es cómo hacemos para que, a pesar de la escasez de granos que pueda existir por los fenómenos climáticos, el salvadoreño y la familia agrícola campesina tenga garantizado sus granos básicos. Pero es que mire, en un sistema económico donde aquí le pagan a 50 centavos la libra y en Panamá, por decir algo, o Colombia, donde sea, le estén pagando 80, ¿qué va a ser un empresario? Los va a exportar. Y si no los exporta, va a venir un empresario de por allá por México, de Panamá, los va a comprar y se los va a llevar. O sea, ahí lo que está fallando es el sistema económico.
El sistema económico es el que está fallando. No hace falta más bien que el Estado tenga presencia en eso para que los empresarios no hagan uso de los alimentos para enviarlos fuera y que se pueda crear una reserva en nuestro país. Ahí hablamos del tema de la reserva. No, eso debería ser. O sea, la reserva estratégica es fundamental. Si hubiera reserva de frijoles en todos los municipios, mantendrían los precios. Pero mire, tenemos un sistema económico que no nos ayuda. Un sistema económico, mire, ¿cómo va a poder usted mantener un sistema que requiere cada vez más producción, más combustible fósil y genera cada vez más desechos en un planeta finito? Eso es una cosa totalmente ilógica. Imagine que vinieran seres de otro planeta a analizar eso y dirían, bueno, y estos tontos, ¿qué es lo que están haciendo en el sistema económico planetario? Una competencia en el crecimiento. Pero sí, en la naturaleza todo crece hasta cierto nivel. Los árboles, los seres humanos, eso se llama en matemáticas crecimiento logístico. Eso debería existir. Pero ¿cuál es el problema? Un sistema económico que nos está destruyendo. Ojalá reflexionemos y reaccionemos a tiempo. Ojalá. Muy bien. Usted ha dejado un contexto muy completo sobre esto. Por último, está el dictamen, nuevamente el expediente en comisión para volver a ser estudiado. Está en estudio también una ley de seguridad alimentaria en la Asamblea Legislativa. Yo quiero que usted nos pueda brindar un último llamado también a autoridades sobre la importancia de este tema y de legislar al respecto. Mire, temas, por ejemplo, como el derecho al agua y a la alimentación, no debe verse como un tema derecha o de izquierda usted. Yo le digo, a mí, ¿verdad?, me gustaría apoyar el derecho de los hijos y nietos de los diputados de Arena a beber agua limpia. Yo estaría totalmente firmando cualquier cosa y apoyando. De tener alimentación, por supuesto. De respirar aire puro, por supuesto. Con esto lo que le quiero decir es que apoyar esos hechos es elemental en el desarrollo de una sociedad adecuada. Entonces, esto no debería estarse oponiendo nadie. A mí me sorprende que haya una fracción de diputados oponiéndose a eso. Están cometiendo un grave error. Les digo, ojalá recapaciten. Tenemos, creo que 6 meses, ¿verdad? 6 Todavía meses, en la legislatura. Ojalá recapaciten. Usted ha sido muy claro. Quiero agradecerle su tiempo. Ricardo Navarro, presidente del CESTA. Gracias, amigo. Gracias por el tiempo. Un placer, Saúl. A ustedes también por estar pendientes de este espacio de noticias. Ya escucharon, la alimentación es un tema importante para la población. Esperemos que se legisle al respecto. Nosotros tenemos que hacer un corte. Enseguida volvemos con más noticias.